Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante. ¿Alguna vez te has detenido a observar los objetos que te rodean? Esas cosas que tocamos, usamos y damos por sentadas todos los días. Vivimos rodeados de una especie de magia invisible, de soluciones brillantes que alguien en algún momento tuvo que imaginar por primera vez desde la nada. Y lo más sorprendente es que muchas de estas genialidades que han cambiado la vida diaria en todo el planeta nacieron de mentes españolas. Es un punto de partida maravilloso, porque tenemos la costumbre de asociar la palabra invento o descubrimiento con laboratorios ultramodernos, con aceleradores de partículas o con Silicon Valley. Pero la verdadera innovación, la que transforma la textura de la vida diaria, suele nacer de la observación de lo mundano. El genio no siempre lleva bata blanca, a veces simplemente está mirando a alguien limpiar el suelo o a un niño comerse un caramelo. La rutina tiene una capacidad asombrosa para volver invisibles las cosas y hoy vamos a quitarles esa capa de invisibilidad para ver la genialidad que esconden. Exacto. Y quiero empezar precisamente por el suelo que pisamos, literalmente. Hablemos de algo tan absurdamente cotidiano que parece que siempre hubiera estado ahí. La fregona. Puede sonar a broma empezar un análisis profundo con un palo y un cubo, pero la revolución social y ergonómica que supuso este invento es gigantesca. Gigantesca y, me atrevería a decir, profundamente humanista. Antes de la década de los 50, fregar el suelo era una tortura física. Las personas, abrumadoramente mujeres en esa época, tenían que arrodillarse, destrozarse las rodillas, las manos y la espalda para limpiar. Era un trabajo que literalmente te humillaba físicamente, obligándote a postrarte. Y entonces llega Manuel Jalón, un ingeniero aeronáutico. Fíjate en el contraste, un hombre que estudiaba cómo hacer volar aviones en Estados Unidos, observa allí cómo limpian los hangares con unas mopas planas y unos cubos con rodillos. Al volver a España, decide aplicar principios de ingeniería para crear un sistema de escurrido mediante un cono. No solo inventó un objeto, inventó la dignidad de limpiar de pie. Es una metáfora preciosa. Levantar a la gente del suelo. Y es fascinante cómo un ingeniero aeronáutico aplica la física de la presión y la palanca a un cubo de agua. ¿No te parece increíble que la humanidad tardara miles de años en ponerle un palo a un trapo para no tener que arrodillarse? Hemos construido pirámides y acueductos antes que una fregona. Es la ceguera de la costumbre. Las sociedades asumen que el sufrimiento en ciertas tareas es inevitable. Siempre se ha hecho así, es probablemente la frase que más ha frenado el progreso en humano. Jalón vio un problema donde los demás solo veían una fatalidad, y el impacto en la salud pública fue incalculable. Redujo drásticamente las lesiones de menisco, la artrosis de rodilla y las infecciones en las manos. Es un diseño tan perfecto en su simplicidad que décadas después, la mecánica básica del cubo y el escurridor cónico sigue siendo exactamente la misma. Es un triunfo del diseño industrial. Y si hablamos de ponerle un palo a las cosas para solucionar problemas, hay otro invento español que conquistó el mundo entero, pero esta vez en el terreno de los niños y el azúcar, el chupa chups. El Chupa Chups, la genialidad de Enrique Bernat. Esta es una historia de observación psicológica pura. A finales de los años 50, Bernat se dio cuenta de algo que cualquier padre sabía, pero que la industria ignoraba. A los niños les encantan los caramelos, pero tienen la costumbre de sacárselos de la boca con las manos para ver cuánto han comido o para hablar. El resultado era un desastre pegajoso. Manos sucias, ropa manchada, madres enfadadas. Bernat dijo una frase que resume su visión. Es como comerse un caramelo con tenedor. Comerse un caramelo con tenedor es brillante, es decir, algo tan simple como añadir un pequeño palito de madera y más tarde de plástico, transformó por completo la experiencia del usuario. Hoy lo llamaríamos diseño centrado en el usuario o mejora de la experiencia del cliente, pero él lo hizo hace más de 60 años. Totalmente, ¿no? Fue un pionero de la experiencia de usuario,
Pero la historia del Chupa Chups tiene otra capa que es pura vanguardia. Bernat sabía que tenía un buen producto, pero necesitaba que fuera un icono. Quería que el caramelo se vendiera no en los estantes de atrás, sino justo en el mostrador, a la altura de los ojos de los niños. Y para eso necesitaba un logotipo que fuera inconfundible. ¿Y a quién acudió? Nada menos que a Salvador Dalí. Ese cruce entre lo cotidiano y el arte surrealista me parece fascinante. Imagina la escena, un empresario de caramelos y uno de los pintores más excéntricos y famosos del mundo sentados juntos. La leyenda dice que estaban tomando un café y Dalí en apenas una hora y dibujando sobre una servilleta de papel creó el logotipo de la margarita amarilla y roja que todos conocemos. Pero el verdadero golpe de genio de Dalí no fue solo el dibujo, sino la instrucción que le dio a Bernat. El logo no puede ir en el lateral, tiene que ir en la parte superior del envoltorio para que siempre se vea completo. Eso es marketing puro. El arte al servicio del comercio de la manera más pop posible, mucho antes de que Andy Warhol hiciera lo mismo con las latas de sopa. Es que es un objeto pop perfecto. Lo han consumido desde astronautas en el espacio hasta Koyak en la televisión. Pero hablando de niños y de inventos que cambian su realidad, quiero que demos un giro hacia algo un poco más melancólico, pero igualmente hermoso. El futbolín. Todos hemos jugado alguna vez en un bar, en una sala de juegos, pero muy pocos conocen la tragedia que hay detrás de su creación. Es una de las historias más conmovedoras de la invención española. Nos lleva a la Guerra Civil Española. Alejandro Finisterre, un joven poeta y editor, resulta herido en uno de los bombardeos sobre Madrid en 1936. Lo trasladan a un hospital en Montserrat, Cataluña. Y allí, en ese hospital, se encuentra rodeado de niños que también han sido víctimas de las bombas. Niños mutilados, heridos, que no podían caminar y que, por lo tanto, jamás podrían volver a jugar al fútbol en la calle. Se me pone la piel de gallina solo de imaginar el contraste entre la infancia, que debería ser todo movimiento y alegría, y la parálisis de un hospital de guerra. Es un escenario desolador. Pero Finisterre, viendo la tristeza de esos niños que soñaban con el fútbol, decide que si ellos no pueden ir al fútbol, el fútbol tiene que ir a ellos. Inspirándose en el tenis de mesa, le pide a un amigo carpintero, Francisco Javier Altuna, que construya una mesa de madera con barras de metal, pequeños muñecos tallados. Así nace el futbolín español. Y hay un detalle crucial que lo diferencia del modelo internacional. Los muñecos del futbolín español tienen las piernas separadas, no son un bloque sólido. Finisterre quería que se parecieran lo máximo posible a jugadores reales, para devolverles a esos niños la ilusión del movimiento. Es decir, el futbolín no nació simplemente como un pasatiempo de bar, nació como una herramienta de curación psicológica. Es terapia pura a través del juego. Y es curioso cómo un invento nacido del dolor y de la guerra se ha convertido en un símbolo universal de camaradería, de risas y de tardes de domingo con amigos. Esa es la alquimia de los grandes inventos. Toman el sufrimiento o la incomodidad humana y los transmutan en alegría o alivio. Finisterre tuvo que exiliarse después de la guerra, perdió los papeles de la patente cruzando los Pirineos bajo una tormenta y el invento fue pirateado y replicado por todo el mundo. Pero su legado es ese, haber devuelto el juego a quienes la guerra se lo había robado. Es una historia de resiliencia que debería enseñarse en las escuelas. Sin duda. Y fíjate cómo hemos ido escalando. Hemos pasado de limpiar el suelo con la fregona, a la altura de las manos de un niño con el chupa chups, a la mesa de un hospital con el futbolín. Ahora quiero que miremos hacia arriba, muy arriba, hacia el espacio, porque hay un invento de origen español que literalmente nos permitió salir de la Tierra, aunque la historia oficial a veces lo olvide. Me refiero al traje espacial. Emilio Herrera. Qué figura tan monumental y tan trágicamente olvidada. Hablamos de un ingeniero militar, aviador y científico brillante de principios del siglo XX. En los años 30,
mucho antes de que existiera la NASA o de que la Guerra Fría desencadenara la carrera espacial, Herrera estaba obsesionado con la estratosfera. Quería subir en un globo aerostático a más de 20.000 metros de altura para estudiar la radiación cósmica. Pero sabía que a esa altitud, la falta de oxígeno, el frío extremo y la despresurización matarían a cualquier ser humano. Entonces, ante un problema de supervivencia extrema, hace lo que hacen los genios. Diseña la solución desde cero. Exactamente. En 1935 diseña lo que él llamó la escafandra estratonáutica. Era un traje presurizado que incluía un sistema de respiración autónoma, un micrófono integrado para las comunicaciones y una visera con un tratamiento especial para evitar que se empañara y para proteger de los rayos ultravioleta. Tenía capas de lana, caucho y acero. Si ves los planos y las fotografías del prototipo, es innegable, es el abuelo directo de los trajes que usarían los astronautas del programa Apolo para pisar la Luna. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo vimos volar en su globo? Porque estamos hablando de 1935, una fecha muy delicada en la historia de España. Efectivamente, la tragedia histórica vuelve a intervenir. En 1936 estalla la Guerra Civil, el proyecto se cancela, el globo que iba a usar se cortó para hacer chubasqueros para los soldados. Herrera, que se mantuvo leal al gobierno republicano, tuvo que exiliarse a Francia tras la guerra. Vivió en la pobreza, pero su mente nunca dejó de trabajar. De hecho, su prestigio científico era tan inmenso que la propia NASA, años después, le ofreció un cheque en blanco para que fuera a trabajar con ellos en el programa espacial estadounidense. ¿Y lo rechazó? Lo rechazó, y la razón es de una integridad abrumadora. Herrera puso como condición que si trabajaba para ellos, la bandera española, la de la República en el exilio que él defendía, debía ondear en la Luna junto a la estadounidense. La NASA, obviamente por cuestiones geopolíticas, no aceptó. Así que este hombre prefirió mantener sus principios y vivir modestamente en París antes que renunciar a su identidad. Sin embargo, su diseño y sus estudios sobre presurización fueron fundamentales para los trajes espaciales modernos. Neil Armstrong pisó la Luna, en parte, gracias a las ecuaciones y los diseños de un granadino en los años 30, ¿no? Es una historia que tiene tintes de epopeya. Nos muestra el alto precio que a veces pagan los innovadores, cómo la geopolítica y las guerras pueden aplastar el progreso, pero al mismo tiempo, cómo las buenas ideas sobreviven. Porque la ciencia y el ingenio, al final, son patrimonio de la humanidad. El conocimiento se filtra, se hereda y construye el futuro, aunque el nombre del creador original quede en la sombra. Ese es el hilo conductor de todo lo que hemos hablado hoy, desde Manuel Jalón hasta Emilio Herrera, pasando por Bernat y Finisterre. Todos ellos miraron la realidad que los rodeaba y se negaron a aceptarla tal como era. Vieron rodillas destrozadas y pensaron en un palo y un escurridor. Vieron niños manchados y pensaron en un soporte. Vieron infancias rotas por la guerra y pensaron en un campo de fútbol de madera. Vieron el límite del cielo y pensaron en un traje de acero y caucho. La innovación no es solo tecnología, es una profunda empatía con el problema humano. Es una reflexión espectacular para ir cerrando. Me quedo con esa idea. La innovación como empatía. Cada vez que usemos una fregona, que veamos a un niño con un chupa chups, que escuchemos el golpe seco de la bola de madera en un futbolín, o que miremos imágenes de astronautas flotando en el vacío, deberíamos recordar que detrás de esos objetos hubo una mente que, en algún rincón de España, decidió hacer la vida un poco más fácil, un poco más alegre o un poco más grande. Así es, nos rodea un museo invisible de genialidad cotidiana. Solo hace falta detenerse un segundo, mirar con atención y preguntarse, ¿de dónde salió esto? Cuando empiezas a hacerte esa pregunta, el mundo ordinario se vuelve extraordinario. Absolutamente extraordinario. Ha sido un viaje fascinante por la historia, la sociología y el ingenio humano. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario, ahora también tenemos un segundo canal. El comentario, ambos disponibles en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete.
Dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete. Dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.